El versículo de memoria que está en Apocalipsis 4:11 dice así: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. En la introducción vamos a considerar que el mensaje del primer ángel concluye con un llamado a la adoración de Dios como creador de todas las cosas. El versículo de memoria en Apocalipsis 4:11 afirma que Dios es digno de recibir alabanza y adoración de sus criaturas porque les ha dado la vida y todo lo que poseen, las ha hecho lo que son. Y además agrega que a Dios le agradó traer a la existencia al universo y dar vida a sus criaturas. Vio que era bueno hacerlo. No había nada deseable en estar solo en un universo vacío. Le pareció muy bueno que el universo estuviera poblado por seres inteligentes, capaces de apreciar y reflejar su amor infinito y carácter perfecto. Este fue su propósito al crearlo. Nehemías 9:6 afirma que el propósito de la creación fue vivificar al universo. Isaías 45:18, por su parte, dice: Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y el Salmo 16:11 nos muestra que el deseo de Dios al crearnos era que fuésemos felices, que estando en su presencia encontremos delicias para siempre. Es tan diferente el panorama de aquellos que no creen en un Dios creador, para los cuales su vida no tiene propósito, no saben por qué llegaron a existir ni para qué. Bien, ahora vamos a tratar de describir o bosquejar lo que es la teoría de la creación. Muchos que dicen creer en un Dios creador no saben realmente lo que la Biblia dice al respecto. Por ello veremos rápidamente la base bíblica de la teoría de la creación. En primer lugar, la creación fue un proceso sobrenatural, lo que significa que los acontecimientos ocurridos y los procedimientos empleados no se pueden descubrir por medio de la investigación empírica, sino que deben ser revelados de manera sobrenatural o permanecer desconocidos. Por ello, la Biblia nos revela cómo fue la creación en el Génesis. En segundo lugar, la creación empieza con Dios, que existía antes del comienzo del universo y que no tiene principio ni fin. Es el eterno Jehová. La creación se inicia con los cielos y la tierra. Hay un marcado contraste entre el Dios eterno y el universo físico y temporal creado por él. El tercer punto es: la creación ocurrió en respuesta a la elocución divina. Es decir, Dios dice: sea la luz, y la luz aparece. La creación por orden o comando verbal es una parte integral del concepto de una creación reciente, realizada en 6 días consecutivos.
como se afirma en Salmo 33, 6 y 9, el Salmo 148, 5 y 2 de Corintios 4, 6. El cuarto punto es que la creación no es el único método que emplea Dios al crear. Es decir, nos estamos refiriendo a la creación ex nihilo, es decir, de la nada. Porque en Génesis 1:26 leemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Génesis 2:7 aclara aún más. Formó al hombre del polvo de la tierra, lo que implica una actividad física directa y tomar de los elementos que ya había creado anteriormente, el polvo de la tierra. También Dios podría combinar ambos actos de creación, pero siempre son procesos sobrenaturales que se encuentran más allá de nuestra experiencia. El quinto punto es una creación en 6 días consecutivos, unos tras otros, seguidos por un séptimo día de reposo de descanso, el sábado, que Dios mismo instituyó. Cada día estaba formado por una tarde y una mañana, lo que indica que eran días regulares, no períodos indefinidos. Eran días de 24 horas determinado por el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje. Por eso también se dice que estaban formados por una tarde y una mañana, lo que indica que estos días no se puede decir, por ejemplo, como algunas afirman, que un día eran 1000 años. La historicidad de los días de la creación es una parte integral de la teoría de la creación en 6 días consecutivos de 24 horas. Sexto, la creación especial de los seres humanos. El primer hombre y la primera mujer fueron creados a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Para acentuar la singularidad de los seres humanos, Génesis 2 describe cómo Dios creó a Adán a partir del polvo de la tierra y recibió la vida al recibir el aliento de Dios. Otra característica especial es que Adán y Eva fueron creados individualmente y después unidos en matrimonio como un símbolo de la individualidad y de la unidad de la Trinidad. La creación especial de los seres humanos quizás sea el punto más claro que distingue la teoría de la creación de las teorías evolutivas. El séptimo punto es: la creación original era buena, pero se corrompió. En 6 lugares del relato de la creación de Génesis 1, Dios repite que lo que había hecho era bueno, muy bueno, bueno en gran manera. El mal no estaba presente en este punto inicial. El mal fue un intruso que no entró en el mundo hasta que Adán y Eva dudaron de Dios y le desobedecieron. Con este acto de rebelión, el mal entró en el mundo y dio como resultado la muerte. El pecado trajo una maldición sobre la tierra, las plantas y los animales, pero será quitada finalmente. La idea de un mundo originalmente creado sin defectos, aunque no necesariamente completo, es una parte importante de la teoría de la creación. El octavo punto es que se describe una diversidad de la vida creada desde el principio. Por ejemplo, las hierbas y los árboles frutales, las criaturas aéreas y las acuáticas, los animales terrestres que incluyen el ganado, los reptiles y las bestias de la tierra, cada uno con una pluralidad de clases, una capacidad de reproducirse, produciendo descendientes
que eran diferentes de los descendientes de otras clases de organismos vivientes. Esto no implica la idea griega del fijismo de las especies, ya que nada en los textos bíblicos implican que los animales no cambiarían o tendrían variaciones con respecto a sus progenitores. Génesis 3, 14 al 19 y Génesis 6, 5 y 5 al 12 indican claramente que han ocurrido cambios en los animales. La idea de la diversidad original de plantas y animales es un concepto importante en la teoría de la creación, pero la idea del fijismo de las especies, es decir, que las especies se mantienen rígidamente iguales, no cambian, esa es una idea que no tiene base bíblica. El noveno punto es una creación reciente. De toda la vida en la tierra, en la Biblia no se menciona la fecha en que tuvo lugar la creación, ni se le da importancia o significado teológico, aunque se pueden obtener de diversas cronologías en los manuscritos antiguos. Ningún texto bíblico proporciona una cifra precisa que marque la fecha de la creación. La estimación más conocida para la creación, aproximadamente hace 6.000 años, se basa en el texto masorético de las Escrituras. Las cifras de la Septuaginta sugieren unos 7.500 años desde la creación. Por ello, muchos creacionistas prefieren decir, en una forma un poco más global, que la creación ocurrió probablemente hace menos de 10.000 años. Por lo tanto, la historia de la vida en nuestro planeta es mucho más corta de lo que afirman los que han adoptado una cosmovisión naturalista que abarcan millones y miles de millones de años para el origen de la Tierra y de la vida en ella. Finalmente, décimo, el alcance de la creación. Muchos textos bíblicos enfatizan que Dios creó todo lo que existe, como Juan 1, 1 al 3, Isaías 44, 24. Sin embargo, el libro de Job hace alusión a que Dios pudo haber creado otros mundos antes de haber formado este. Job 38, 4 al 7, Juan 1, 6 y 2, 1. La Biblia no indica si el universo fue creado antes o al comienzo de los 6 días de la creación de la Tierra, y no es un dato esencial para el modelo que estamos describiendo. Sin embargo, la posibilidad de que el universo y los ángeles fueran creados previamente es muy probable porque explica el origen de Satanás y su caída antes de la rebelión de Adán y Eva. Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, 18. Parece inverosímil que un Lucifer perfecto que vivía en un universo sin pecado se revelara inmediatamente después de la creación. Además, un universo previamente creado permite explicar la ausencia de cualquier indicación de la creación del agua durante los 6 días de la creación. La descripción de la creación comienza con un planeta oscuro, cubierto de agua y deshabitado, como dicen Génesis 1, 2 y 2 de Pedro 3, 5. Esto permite suponer que el planeta había sido creado con anterioridad y que Dios escogió un momento determinado a fin de acondicionarlo para que fuera habitable para los seres humanos y los animales y plantas que Él iba a crear.
El 11º punto de la teoría creacionista es una catástrofe global. Un diluvio o inundación global, como lo afirman Isaías 54:9, Hebreos 11:7, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 3:5 y 6, Mateo 24:37 al 39, que no forma parte del relato de la creación, pero que se relaciona con la secuencia en que se encuentran los fósiles y da la explicación entre la semana de la creación y la columna geológica. Por tanto, la Biblia es un documento históricamente confiable, dirigida divinamente en su producción y escrita en lenguaje común. No es un libro científico con descripciones detalladas de los mecanismos físicos que identifican causa y efecto. Puesto que la creación fue el resultado de un proceso sobrenatural, sería inadecuado tratar de probar la veracidad del relato del Génesis empleando una metodología científica de tipo naturalista. Bien, habiendo terminado con esta rápida descripción de lo que es la teoría creacionista, veamos ahora las evidencias de la existencia de un creador. Romanos 1:20 dice, porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué evidencias de diseño existen en la creación? Un argumento poderoso a favor del concepto de diseño es la interdependencia, la cual consiste en que los diversos organismos vivientes, plantas, animales e incluso hasta los seres humanos, se apoyan unos con otros para beneficiar a la totalidad de un enorme y complejo sistema integrado. Esta interdependencia se encuentra a todos los niveles, desde los cielos hasta los insectos y los seres microscópicos. El universo mismo parece ser precisamente del tipo adecuado para sostener la vida, y nuestra galaxia, la Vía Láctea, es exactamente el tipo apropiado de galaxia. Nuestro sistema solar está justo en la ubicación correcta dentro de la Vía Láctea y nuestra Tierra posee las características precisamente favorables para la vida y orbita alrededor de nuestro precisamente adecuado Sol, de manera que todo el sistema coopera para la existencia de una gran diversidad de seres vivientes. La gravedad tiene una influencia precisa sobre otros múltiples factores para que la vida pueda existir. Si la fuerza de gravedad fuera más débil, la Tierra perdería su atmósfera, y si fuera más fuerte, nuestro Sol ardería con una temperatura superior, emitiendo una radiación abrasadora antes de extinguirse por completo. Agua abundante, tan única y esencial como el carbono, la existencia de la Luna, el satélite de la Tierra, el eje inclinado de la Tierra, las corrientes marinas que transfieren el calor ecuatorial hacia las regiones templadas y más frías. ¿Cuántas coincidencias deben ocurrir
antes de que algo real sea atribuido al diseño de una inteligencia superior en vez de ser simplemente atribuido al azar o a la buena suerte. El azar es una explicación poco coherente para explicar el origen de la vida. La vida está basada en macromoléculas biológicas como son las proteínas y el ADN, formadas por subunidades que se unen mediante la eliminación de moléculas de agua. Y la única manera en que la vida, basada en el carbono y el agua, pueda sobrevivir es obteniendo energía de manera constante del sol mediante el magnífico proceso de la fotosíntesis. Sin un mínimo conjunto de mecanismos moleculares interdependientes, la vida simplemente no existe. El darwinismo naturalista apela como explicación a la selección natural junto con mutaciones al azar del ADN. Pero estos son solo pequeños cambios incrementales que no pueden explicar la compleja interdependencia que ha sido comparada con la aviación moderna. Nuestro mundo opera como un sistema asombrosamente coordinado que se explica mejor como fruto de una mente maestra que diseñó sus componentes y sus subsistemas interdependientes. Además de todo esto, la vida es bella, y esa cualidad, la belleza, se debe en gran medida a la interdependencia que está debajo de él. Vamos a ver el tercer punto, el evolucionismo. Trabajando en el paradigma neodarwinista, los científicos hacen afirmaciones sobre eventos que supuestamente ocurrieron hace millones y miles de millones de años. Sin embargo, ninguno de estos científicos estuvo allí. Ninguno de los eventos hipotéticos existe hoy y ninguna de las declaraciones del pasado evolutivo puede ser estudiada. Cualesquiera que sean las conjeturas audaces que se hagan, están basadas en una red de suposiciones, las cuales incluyen, primero, que las fechas estén correctas. Segundo, que el conocimiento del mundo natural millones de años atrás esté correcto. Y tres, que estos eventos hayan ocurrido. Un sistema entero de pensamiento podría no tener fundamentos, podría no tener justificación racional, y las explicaciones llegan a tocar fondo. Sin embargo, cuanto más sabemos del mundo, cuanto más revela la ciencia sobre la naturaleza, más revela del Dios que creó la naturaleza. Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo dirán, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Job 12, 7 al 10.
Según las Escrituras, Dios no es tan solo el creador del mundo, sino también su sustentador. Es decir, aún ahora, aún hoy, Él está activamente manteniendo el mundo en existencia. Hablando del Señor, Hebreos 1:3 dice: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pablo dijo a los atenienses que en el Señor vivimos, nos movemos y somos. El Salmo 140 dice de Dios que Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra. Una ironía dolorosa se manifiesta en cuán fácilmente los cristianos, o los que se llaman cristianos, han aceptado la teoría de la evolución simplemente porque es ciencia, y lo que la ciencia dice aparentemente no se puede contradecir. No solo ciencia, sino ciencia que muchos ilustrados, cultos, científicos, premiados, educadores y filósofos han declarado que es verdad. Entonces, ¿qué cristiano quiere estar en contra de la ciencia? Y peor aún, ¿qué cristiano quiere ser un creacionista bíblico? Muchos cristianos actuales usan la ciencia como una lente a través de la cual debemos ver las escrituras, la teología y la vida. Han sido cambiadas las enseñanzas bíblicas para que concuerden con la ciencia. Veamos ahora un interesante punto: implicancias morales del darwinismo. Al negar la existencia de un creador, el darwinismo propone un cambio completo en la definición y la aplicación de los principios éticos y morales. Se ha dedicado poca atención a las consecuencias de abandonar el fundamento moral teísta y abrazar la perspectiva atea. El darwinismo y la naturaleza humana. El hombre es el resultado de un proceso natural y sin propósitos, que no lo tenía en mente. Según el darwinismo, no es necesario un diseñador, y obviamente tampoco Dios, pues todo en el mundo viviente se explica tomando en cuenta el tiempo, la energía, la materia, las leyes físicas y el tiempo. Según esta cosmovisión, es ilógico que los humanos gocen de privilegios que no poseen otros miembros del reino animal. No debemos preferir siempre a los humanos simplemente por ser humanos, y en algunos casos ciertos animales tienen más derecho a la vida que ciertos seres humanos. Esta es una de las consecuencias de aceptar el evolucionismo o el neodarwinismo. Aunque los cristianos se han opuesto desde hace mucho tiempo a la crueldad contra los animales, no han considerado a los animales como iguales a los seres humanos. Éxodo 20:10, Proverbios 12:10, Lucas 12:6 y 7. Sin embargo, los promotores de los derechos de los animales han ido mucho más allá, y algunos de ellos aseveran que a veces es moralmente preferible emplear a los seres humanos para las investigaciones en vez de realizar estos en los chimpancés. El darwinismo propone la ética del individualismo moral. Debido a que el ser humano no es una creación especial formada a imagen de Dios, sino el resultado de un proceso no guiado
y gradual de evolución a lo largo de milenios, no somos diferentes de otros miembros del mundo animal. Por tanto, no está justificado conceder privilegios a nuestra especie, privilegios que se los negamos a otras especies. Este criterio legitima el aborto, el infanticidio, la eutanasia de los ancianos y los discapacitados, la creación de embriones humanos para la experimentación y muchas otras actividades que hemos categorizado tradicionalmente como inaceptables y por ende delictivas. Por tanto, esta ética pone en peligro la existencia de muchos de nuestros semejantes que han sido protegidos por mucho tiempo porque creíamos que la vida humana es sagrada. Si nuestra sociedad actual estima a los seres humanos no más especiales que cualquier otra especie, entonces no es necesario soportar la carga de los discapacitados que son inútiles o costosos. Pueden ser eliminados de manera clemente sin plantear ningún reparo moral. Veamos lo que está ocurriendo en diversos países y círculos con la llamada bioética darwinista. El Parlamento escocés legisla para permitir la eutanasia activa mediante personal no médico sin limitaciones del estado de salud, edad o método de enfrentar la muerte. Compasión y opciones. Un grupo de defensa del suicidio asistido aboga por eliminar la excepción de conciencia a las leyes que legalizan el aborto, la eutanasia y otras asistencias médicas letales en pacientes que desean morir. O sea que los médicos no pueden declararse, exceptuados de aplicar estas opciones para estas personas por cuestiones de conciencia. En el Reino Unido se ha dado la negativa a proveer un fármaco nuevo y muy efectivo para los enfermos de artritis reumatoidea. Estas son las consecuencias lógicas de una visión darwinista. Algunos países en Europa han llegado mucho más lejos, como Suiza con su turismo de eutanasia, y Holanda que aplican eutanasia a pacientes de cualquier edad. Si promulgamos leyes de acuerdo con nuestras inclinaciones naturales, manifestaremos nuestro egoísmo natural. El principio moral cristiano demanda que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ha promovido por siglos la protección de los pobres, de los débiles y de los minusválidos. Cuando asumimos el darwinismo como nuestro medio, digamos así, de entender los orígenes, abandonamos este principio trascendente. Y finalmente, veamos este importante punto: un Dios creador que está cercano. No podemos dejar de mencionar que el gran creador del universo, cuyo poder es abrumador y magnífico, es también un Dios cercano, interesado en cada uno de nosotros, atento a nuestras necesidades, nuestras dudas y dolores. Dios es trascendente, es decir, está muy por encima de su creación y de nosotros. Es todopoderoso, omnisciente y omnipresente, pero al mismo tiempo es inmanente, es decir, está presente dentro de nuestros corazones, está muy cercano
cercano a nosotros. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué consolador es saber que el Altísimo cuida de nosotros y condesciende en morar en nuestro corazón por la fe. No importa cuán insignificantes nos consideremos, tenemos el privilegio de recibir los mayores dones del cielo, y Dios está siempre listo a suplir nuestras necesidades. En Él nos movemos, vivimos y existimos. Por otro lado, el gran Creador es también nuestro Redentor, el que fue colgado en una cruz por nuestros pecados y condescendió a morir para rescatarnos de la servidumbre del pecado. Tomó la condición de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo el universo y los ángeles celestiales contemplaron el espectáculo con tanta admiración y estupefacción al ver a su gran príncipe crucificado. ¿Cómo entonces no decir: digno es el Cordero de toda adoración por siempre? Amén.